Parece que el presidente está un poco confundido, pero bueno, vamos a profundizar este caso con Miguel Rodríguez Macay, exministro de Relaciones Exteriores del Perú, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Carmen, muy buenos días con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Sé que he estado muy ocupado, pero finalmente lo tenemos. Muy importante su voz. También usted, sabemos, ha estado pues durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Ya nos contará en algún momento por qué decidió retirarse y cuáles fueron las circunstancias. Pero a mí lo que me interesa en estos momentos son las palabras del presidente mexicano. A ver, aquí hay varios ángulos. En principio, lo que estaría refiriéndose el presidente mexicano es acerca de asuntos internos que corresponden al Perú en cuanto al proceso democrático. En cuanto a él lo que dice, bueno, si el pueblo peruano votó por Castillo Terrones, él debe ajustarse en el poder, debe quedarse y permanecer en el poder, pero parece que no le han informado bien o no le han asesorado bien en cuanto a lo que ocurrió el pasado miércoles, canciller. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas completamente distintas. La circunstancia actual en el país no tiene nada que ver con el proceso que llevó al expresidente Pedro Castillo a la jefatura del Estado peruano. Nadie cuestiona el proceso electoral por todo lo que acaba de suceder. Exactamente. Lo que aquí está en juego, no, ni siquiera en juego, aquí lo que ha pasado es que el expresidente Pedro Castillo decidió proceder a la ruptura del sistema democrático en el Perú. Tiró al suelo la constitución política, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque llevó adelante el quebrantamiento de lo que dice el orden y la constitución política. El orden constitucional se ha perdido y eso evidentemente lo ha desaforado, lo ha descalificado. Hay un acto infraganti, él salió, todos lo hemos visto, dictó un conjunto de medidas que no corresponden a una democracia ni a la constitución política. Tú sabes que para cerrar el Congreso se tiene que hacer por dos censuras o por dos Cuestiones de confianza. votos de dos cuestiones de confianza Exactamente. denegadas. Sí. Eso no ha pasado, entonces al no pasar, todo lo que se haga es de facto, pues. Entonces, hoy el expresidente será objeto de una decisión jurisdiccional por si pasa una medida de detención preventiva, tiene una preliminar. Todo este conjunto de cosas, Carmen, lo que nos está configurando es que en el sistema internacional no solamente puede que estén desinformados, eso ya no es ni siquiera lo relevante. Aquí es que hay un comunicado conjunto de los 4 países, de Bolivia, de Argentina, de Colombia y de México, que prácticamente pidan la restitución del expresidente Castillo. Lo que están diciendo, pero no se ve allí, pero hay que leerlo así, es que consideran a la presidenta Dina Boluarte una usurpadora del poder. Como lo ha denominado el propio Castillo Terrones, incluso se ha dado la libertad durante la audiencia de ayer de hacer una convocatoria pública como si todavía él fuera el presidente de la República del Perú. Frente a ello, la Cancillería peruana debe aconsejar, orientar a la presidenta, que no tiene por qué conocer pues derecho diplomático ni acción de política internacional. Pero yo escuché ayer a la presidenta, de buena fe dijo que va a hablar con sus homólogos porque están desinformados. No puede hablar todavía porque no la están reconociendo. ¿Te imaginas que levante el teléfono y no logre hablar? Ese desaire la va a debilitar. Alguien tiene que decírselo. Y si en las cámaras de tu programa, que es tan importante y tan bien visto, puede hacerlo, pues que sea. Porque no es posible que se sostenga una injerencia completa. Injerencia es meter las narices en los fueros del derecho nacional de otro país. Es lo que han hecho. O sea, no les ha importado en el comunicado la constitución política, el proceso político sucesorio, la asunción legítima y legal de la presidenta Boluarte. No les ha importado. A mí me da mucha pena. Yo tengo mucho respeto por los 4 países, los quiero mucho, pero en estos casos, como siempre he sido,
muy pegado al derecho internacional, muy pegado a la política internacional y soy muy respetuoso de los formatos. Ahora, es canciller, hay un comunicado escueto por parte de la Cancillería peruana donde lo que resalta el fundamento sustancial es que todo lo que hemos visto, es decir, todo lo que ha pasado en el Perú, está enmarcado en el orden estricto constitucional. ¿Es muy tibio tal vez ese tipo de comunicado? No, está muy bien, pero ¿sabes qué le falta? Lo que le falta es que el Perú no permitirá que haya una intromisión y hay que desarrollarla cuestionando el proceso político. Y segundo, hay que decidir llamar en el acto, convocar a todos nuestros embajadores en esos países, llamarlos en consulta. Tenemos que tener gestos. La diplomacia, Carmen, son gestos, son actos. Si no acometemos con actos o gestos, van a pensar pues que en verdad que no sabemos o estamos esperando cualquier otra cosa y se van a empoderar. Eso no se puede permitir. La presidenta Dina Boluarte debe ser empoderada. Mira, ayer el Consejo de Estado se ha reunido y eso me parece muy bien, porque tienen que empoderar a la presidenta. Por más que haya toma de aeropuertos, carreteras, y las Fuerzas Armadas, que en verdad cumplen un rol clave y lo vienen haciendo de manera espectacular, impecable en los últimos tiempos, también seguir coadyuvando para promover y generar orden. Y ese orden se debe traducir en acción. Y esa acción hacia la política internacional debe de salir y decir que en el Perú hay reglas claras que cumplir. Totalmente de acuerdo, canciller. Perdóname, Carmen, si acaso hay que adelantar a elecciones que no sea para abril del 2024, bueno, entonces que sigan conversando y se busque otra fecha, porque así como están las cosas, tampoco yo veo un escenario del 2024, abril, seamos sensatos, pero todo debe hacerse en el marco de lo que establece la Constitución Política y teniendo una presidenta con clara prerrogativa que le da la propia Constitución del Perú. Totalmente de acuerdo. Ahora, hoy miércoles 14 de diciembre, coincidentemente también se tenía programado un evento importante internacional donde el Perú iba a tomar la presidencia pro tempore pues, de la Alianza del Pacífico. Cuando se le hizo la consulta en conferencia de prensa pues, al presidente mexicano, tratando de ver cómo quedaban también las relaciones entre Perú y México, es básicamente sin ninguna contundencia, pero queda en nada. Es decir, queda en stand-by. ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones bilaterales? Porque claramente se ha manifestado en contra de la presidenta de la República del Perú constitucionalmente, Dina Boluarte. No, nuestras relaciones con México están bien en general, las relaciones de Estado a Estado y la Alianza del Pacífico también. Aquí estamos frente a una posición de política internacional inaceptable, que eso supone un juicio de valor y un acto discrecional. Sobre el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pues se suspende este nuevo aviso. No puede haber reunión, no puede haber llamada telefónica. Nuestra diplomacia tiene que trabajar a 100 por hora para canalizar, restituir los vasos comunicantes. Pero por favor, la presidenta que no lo haga todavía, sino más bien las cancillerías, la nuestra, se aboque a crear esos vasos comunicantes y luego ya crear las condiciones para el diálogo. Porque si la presidenta va a hablar y le dice, mire, yo no hablo con usted porque la consideramos una presidenta usurpadora, la va a debilitar y eso va a ser grave para nuestro relacionamiento internacional, para nuestro posicionamiento internacional. Hay que tener mucho cuidado. Los tiempos y las circunstancias en diplomacia son claves. Y aquí también, déjame decirlo, Carmen, también es un tema de dignidad presidencial. Si en un comunicado quieren la restitución de Castillo, lo que están diciendo a la Dina Boluarte es que usted está sobrando, que hay que cuidar con las formas que corresponde a quien hoy está investida de la primera magistratura del Estado peruano. Canciller, la última pregunta, y simple y directa. ¿Por qué renunció cuando usted está en la gestión de Pedro Castillo? ¿Qué le incomoda? Lo he dicho por todos lados y de las mil formas, porque yo soy un hombre de principios, Carmen. Yo soy un hombre consecuente con lo que yo digo. Es decir,
cuando decidimos en el ámbito gubernamental acabar con el relacionamiento con la autoproclamada República Democrática Árabe Saharaui, que no existe en el derecho internacional, pues fuimos para adelante y ya saltaron voces que no les gustó, pero había sido tomada la decisión. Pasaron 4 semanas, un mes y 10 días, y salió un tuit del presidente, yo no creo que lo haya redactado, donde decía que más bien sí se restituía otra vez. ¿Cómo se llama eso? Inconsistencia, incongruencia. ¿Qué hace un hombre de Estado y un hombre con principios? Se retira, da un paso al costado, y por esa razón yo decidí mi renuncia irrevocable. Yo no podía permanecer más en un gobierno donde había una exacta inconsistencia con lo que debe ser una congruente política exterior. Y le doy un dato más y ahí termino, porque también paralelamente había una gran donación por parte de Marruecos en cuanto a los fertilizantes, investigación que lamentablemente no se dio mucho a conocer a la prensa, pero también eso paralizó todo, fertilizantes que tanto necesitamos. Sobre el tema de la, Carmen, sobre el tema de la donación de Marruecos, fue una consecuencia, no fue una condición. Exactamente, fue una consecuencia. Así es, Marruecos tuvo un gesto en diplomacia, en las relaciones políticas suele haber, y ese gesto, por supuesto, yo lo recibí. Yo tuve una llamada telefónica con el vicecanciller de Marruecos y luego con el canciller de Marruecos, como debe hacerse, levantando el teléfono, y fueron 150.000 toneladas las que nos estaban donando. Pero y yo se le decía paralizó. Con eso, presidente, se acaba la crisis de la uria. Exacto. Pero fíjate, eso no prosperó. Hubo, en verdad, otros intereses que sabe Dios cuáles, yo no lo sé. Yo actué conforme mi vocación de patria, de hombre de Estado, y no se pudo conseguir las cosas que además estábamos planeadas hacer en la Cancillería, una verdadera reingeniería, pero ya viste tú cómo salieron de esos pertrechos con vocación de feudo quienes creíanse dueños de la Cancillería y que hace poquito nada más acaban de renunciar creyendo que son gestos de convicciones. Nada, lo han hecho porque el árbol se ha caído, acaban de renunciar, esas renuncias ya no valen y todos los tenemos que saber. Correcto, yo le agradezco mucho por su participación aquí en DNews, muy importante también su voz, Miguel Rodríguez Mackay, ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Que tenga un gran día. Ahora vamos a nuestra